Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bendecidos, hermano. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios que nos bendice, ¿verdad? Cada mañana, dando la oportunidad de despertar, de tener un día más de vida. Y le estamos agradecidos a Dios por lo bueno y lo fiel que es, ¿verdad? Creo que hoy sí llegué muy puntual. Omar, ¿cómo estás? Ulises, Bendecido, hermano. gracias por sus envíos. Gracias por las eh, tareas enviadas. Hasta ahorita llevamos dos tareas, dos videos. Veo que Isaac ya se integró. Eliseo, ¿cómo estás? Gracias por tu envío también. Esmirna ya está conectada. María, hola Mayra, Esmirna. Marcha. Macha. María, ¿no? Dice ahí en tu dispositivo, Sí, así se escribe, ¿sí? pero se pronuncia mal. Ah, ok, es que ya eran dos clases que no te conectabas. Y recuerden que hay un reglamento que dice que a la tercera clase van a repetir la materia, ¿verdad? Y creo que eso no queremos ninguno de nosotros que pase, porque después, para que se pongan al corriente, cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Hermano, Mande. yo le iba a comentar que yo la vez pasada no pude venir Ajá, porque había estaba ayudándoles con lo de la escuelita bíblica de vacaciones en mi iglesia, me pedían que les ajá. ayudara, entonces no, por eso yo no pude asistir. Ok, no te preocupes. En este caso, ya me enviaste tu actividad y te agradezco mucho el avisarme, Omar, así me avisó también Esmirna. Y a quien no conocíamos era, bueno, no conocía yo, a Isaac. Bienvenido, Isaac. Gracias por Gracias, entenderme. Dios hermano. te bendiga, Isaac. Vamos Hermano, a tratar de... sí, es que primera del primer sábado Sí. falté por el campamento de Frapi, de jóvenes. Ah, El ¿fuiste con los segundo, jóvenes? el segundo, Ujú, junto con mi grupo de jóvenes de la iglesia, fuimos a visitar una misión ujú. y no le pude avisar, me disculpo, porque en Sí, esta semana se me juntó de que yo regresé a la universidad y todavía estuve apoyando igual en el campo de verano de mi iglesia. Por eso estuve perfecto. muy perdido, pero me disculpo y si me podría por favor informar por cuál medio podría comunicarme con usted para lo de la tarea y así, por Ujú. favor. Te agradezco, Isaac. Te agradezco. Sé que a veces esos compromisos van a ser inevitables, ¿verdad? Así como el compromiso de Omar en esta escuelita bíblica, como nos comenta. Esmirna creo que también estuvo en esa actividad, ¿verdad, Esmirna? De escuelita Sí, bíblica. hermano, yo también estuve en un evento Ok, de jóvenes. sí. Y sabemos que estamos en esa actividad, en la obra de Dios, ¿verdad? Y tenemos esas consideraciones, sí. Es importante avisar previamente, sí, para que estemos enterados y demos toda la oportunidad, ¿eh? Por mi parte, y le decía a Ulises y a Andrés, si no sabemos qué pasa, pues aparte de preocuparnos y decir, híjole, están en riesgo a lo mejor de perder este trimestre con esta materia o con las materias también que forman parte de este trimestre, el prevenir, el siempre estar prevenidos para ponernos al corriente. Yo sé que lo van a hacer. Esmirna se puso al corriente, Isaac está en esa disposición, Eliseo ya mandó actividad. Este, hace ratito escuchaba Marja o María, Marja, aclárame, por favor. Bienvenidas. Isaac, bienvenido. Marja o ahorita que Marcha. me indiquen. Marja, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Mira, aprendemos un nombre el día de hoy. Lupita, que está sin su cámara. Berenice, que se conecta nuevamente. El sábado pasado estuviste, ¿verdad, Berenice? Y Ofelia.
Ofelia, bienvenida Lupita y Ofelia. ¿Es importante el tener nuestra cámara prendida? Sí, porque yo sé que a lo mejor Lupita la va a pagar en algún momento por alguna necesidad que me comentaba Esmirna, esa vivencia que tuvo, ¿verdad? Esmirna con la conexión, pero recordemos que tenemos un Dios bueno y que ahora nos permite estar a todos juntos y debemos de dar gracias a Dios porque esas oraciones que hacemos son respondidas, ¿verdad? A lo mejor va a decir Ofelia, o va a decir Lupita, o va a decir Esmirna. ¿Y quién estuvo orando para que yo me pudiera conectar el día de hoy? Pues todos estuvimos orando a pesar de que estamos a la distancia. Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Conoce las necesidades y los motivos que Isaac tuvo para no conectarse hace 2 sábados, pero hoy, gracias a Dios, ya está aquí. Eliseo, que tiene problemas con su conexión, y más cuando llueve hay problemas con la conexión, ¿verdad? Veíamos que en esa educación a distancia que hubo ahora en el tiempo de pandemia, pues muchos se aprovechaban, los adolescentes, los jóvenes, hasta los adultos, de pronto son bien hábiles, ¿verdad? Y recuerdo mucho que en una de esos mensajitos que mandan por TikTok o hacen sus videos, a una persona se le ocurre estar así como si tuviera un tic y dice que su señal está fallando en una clase, ¿no? Que tiene, no sé si es prepa o universidad, pero a ese tipo de bromas luego nos enfrentamos hablando de bromas, pero hablando en serio, sí falla la conexión a veces, ¿verdad? O sea que la tecnología va a fallar, pero ¿quién no va a fallarnos, hermanos y hermanas? Dios, ¿verdad? Jesucristo. Él va a estar siempre al pendiente de cada uno de nosotros, por eso es importante estar en comunión con Él. Lupita, bienvenida. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Sí me escuchas, Lupita? 4. Es que ahí ya no. Ofelia. ¿Todo bien, Ofelia? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, la escucho. Todo bien, Sí, hermano. bienvenida, Ofelia. Gracias. También Gracias, Dios bendiga. seguramente tuviste algunas situaciones complicadas por las cuales no te pudiste conectar, ¿no? En eso vamos a ser flexibles y yo creo que todos nos vamos a apoyar y vamos a tener esa oportunidad de orar por esas necesidades. Orar para que el Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento. Y seguramente cada uno de ustedes ha tenido una experiencia diferente en la que han conocido a Dios, ¿verdad? Compartí 2 videos, Isaac, que yo preguntaría ahorita, creo que todos están incluidos, Esmirna, en el grupo que tenemos, ¿sí? Entonces, No, quien dice hermano, Isaac falto que no, yo. Isaac no, y Yo igual, hermano. ok, Sí, ¿Quién? ok, yo, vaya. ok, Entonces, Mar. a ver, Entonces, Esmirna, de Mar ya tienes contacto y de Isaac tienes contacto, ¿sí? Para que los podamos incluir en el grupo. Por sí, en un favor, momento yo sé que es mucha molestia, Esmirna, No, no porque se preocupe. yo ya he No, estado armando también grupos y de pronto se complica, pero te lo voy a agradecer mucho para que yo pueda hacer el reenvío. Una vez que vea que ya los agregaste al grupo, envío nuevamente los 2 videos con los que han estado trabajando y que se pongan al corriente, tanto Marja como Ofelia y como Isaac. ok, hermano, sí ¿Les está bien. parece bien? Ahora, veo también a Berenice que se conectó la clase pasada y veo a Carmen Guadalupe, que supongo que es 4T Lupita, ¿verdad? Ya hace rato. Creo que Sí, no ¿Ya me escuchas, Lupita? sí. ¿Sí? Ok. Vamos considerar que por momentos vas a tener tu cámara, por momentos a lo mejor no.
y voy a hacer todo lo posible por entenderlo así y que ahorita estamos 2, 4, 5, 6, 7, 8 conectados. Voy entonces a poner la asistencia para Marja, para Ofelia, para Omar, para Ulises. Gracias, Ulises. Y para Isaac, que se integra, ya compartió con nosotros los motivos. Esmirna, que también me había avisado que iba a estar en una actividad. Eliseo. A Eliseo no lo veo. Otra vez. Pero sí estaba hace ratito, ¿no? Sí, hermano, lo Guadalupe que pasa es que su internet de Eliseo es muy fallón. es fallo, ¿ah? Ok. Berenice, ya te puse tu asistencia y Andrés. ¿Vale? Entonces creo que hoy es la asistencia completa. Si me equivoqué, me dicen, por favor. Y creo que es de gran gozo, ¿verdad? El poder estar ya en esta tercera sesión, conectados todos. Berenice, bienvenida. Todos vamos a estar en un mismo espíritu y por eso nos va a llevar en oración el día de hoy Ofelia. Ofelia, ¿nos puedes llevar, por favor, en oración para iniciar nuestra clase? Sí, hermano. Gracias. Bendito buen Padre Celestial que estás en los cielos, en este momento te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos estar nuevamente en esta clase y poder aprender de tu palabra y poder adquirir nuevos conocimientos. Bendice al pastor que en este momento nos guiará en esta clase y que podamos poner en práctica tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Ofelia. Gracias. Y sí, todo lo debemos de pedir en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y rogamos para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, ¿verdad? Voy a insistir mucho en esta parte. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque la manera correcta para que nosotros vayamos teniendo esa comunión con Dios es orar de manera adecuada, ¿verdad? Orar de manera correcta, porque siempre vamos a estar en esa confusión. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar trabajando para que nosotros no tengamos esa comunión con Dios. Por eso, si nosotros vamos a compartir de nuestra fe, es importante el entender que existe un Dios, ¿verdad? Y ese fue, si no me equivoco, el primer video que les compartí. Pero lo maneja este video como una pregunta, ¿verdad? ¿Existe Dios? Y Ulises, Andrés, Omar, Ofelia, Esmirna, Marja, Isaac, Berenice y Lupita me van a decir que sí existe, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a dar a conocer que ese Dios bueno, misericordioso, fiel, existe ante los que no creen en Él? Nosotros lo conocemos o lo estamos conociendo, Ulises. Pues nunca vamos a dejar de conocer a Dios, hermano. Ok, nunca lo vamos a dejar de conocer porque tenemos un Dios que es, decían en el video, infinito. Es No, infinito y nosotros somos finitos. ok, el ser humano es finito porque vamos a tener un tiempo de vida, ¿verdad, Isaac? Vamos a tener un tiempo de vida. Y es que como Isaac, Ofelia, ¿tú viste los videos que compartí en el grupo?
Solo vi el primero, creo el ¿Solo que viste el era primero? de esa pregunta, de si Ok. existía Dios. Ujú. Andrés sí vio los dos porque ya me envió sus actividades, Ulises también, Omar también ya los vio y quedó pendiente, Omar, el que dieras tu testimonio, ¿verdad? En la clase pasada ibas a iniciar con él, pero ahorita organizamos ese tiempo para poder como emparejarnos con los que faltaron la clase anterior, de lo que platicamos la clase anterior, y con los que han tenido problemas durante 2 sesiones, ir eh, poniéndonos al corriente, ¿no? A ver, Omar, platícanos tantito sobre ese testimonio, por favor. Sí, de hecho, justamente el testimonio, o sea, justamente habla de eso, de por qué empecé a creer en Dios Ajá, y por qué, me empecé a acercar más a Él. ok. Justamente tiene que ver con eso y es que yo de chico, yo vengo de una Ujú, familia cristiana, pero yo de chico la verdad no quería conocer de Dios o no me interesaba. Entonces, de sí. chico me refiero, de niño. Ya fue en la adolescencia que empecé a conocerlo más, o bueno, vi varios milagros. Por ejemplo, uno de ellos es Ujú, sobre, por ejemplo, que se me apareció un ángel, creo, ahí en la secundaria. Cuando iba en la secundaria se me apareció un ángel. Entonces, que realmente yo sí pienso que es un ángel porque realmente, cuando lo volví a buscar, era, pero era un ángel como transformado como si fuera de mi misma escuela, ¿no? Pero ya no lo volví a ver después. Lo busqué y lo busqué y no lo vi en ningún lado. Entonces yo honestamente, bajo mi punto de vista, yo digo que sí fue un ángel. Entonces ahí fue cuando ajá, empecé a experimentar pues los milagros de Dios. Entonces también otro milagro fue que también, por ejemplo, cuando estaba tomando un curso en el CONAMAT, ahí también, había un chavo también que luego nos estaba molestando, pero ajá, pero yo le pedí a Dios, Señor, por favor, o sea, yo al principio estaba pensando en si darle un escarmiento o qué en ese tiempo me refiero, y le pedí a Dios, mejor Señor, quítamelo de encima, para que, y no nada más era a mí al que molestaba, sino era a todos. Entonces le pedí a Dios que me lo quitara de encima, haciendo que ya no viniera o no sé, o cualquier cosa, y pasó que al siguiente día ya no volvió a venir. O sea, qué ajá, casualidad, ¿no? O sea, no es casualidad, es que realmente todo eso son milagros que Dios hace. Entonces, si ok, nosotros tenemos fe, entonces yo ok, digo que Omar. también de ahí parte todo lo que es, quién es Dios y si existe Dios. Para mí también Ujú, tiene como ¿cómo se dice? Algún, como tiene como relación, ¿no? A todo ok. esto. O Ok, no sé cómo gracias, lo... gracias Omar, y qué bueno que ese pendiente que teníamos contigo ya se compartió para que podamos escuchamos ese encuentro que Ah, tuvo también perdón, Andrés. también quería comentar otra cosa, también otro que yo siento que también es un gran milagro, es el de una profesora que se portaba medio gacha conmigo. Yo luego así como que de lo mala que era conmigo, me Ajá, acuerdo yo que hasta, no sé, me daban ganas de llorar, pero de frustración, no sé, como cuando te sientes así como intrigado que no puedes hacer nada, algo así, ajá, me sentía. Entonces yo me acuerdo que le pedí a Dios que por favor la cambiara a la maestra, y estaba como llorando pero de frustración, pero a la vez yo tenía fe. Y me acuerdo yo que ajá, ese día vino y me preguntó si estaba llorando,
pero te digo, era por la frustración. Entonces, Sí. ya como que Dios ahí la cambió y se empezó a portar de diferente manera conmigo, o sea, me empezó a tratar bien, Ah, ok. me empecé a caer bien Muy y bien. todo. Entonces ahí se ve también el poder de Dios y yo creo que los milagros que Dios hace, ¿no? Si tenemos fe. Exactamente, Omar. Ujú. Te agradezco entonces tu testimonio, Omar, y compartimos en la clase anterior Sí, no hay de qué. y esos testimonios, ¿verdad, Andrés? Que nos diste tu testimonio. Ulises, no recuerdo, Ulises, si nos compartiste tu testimonio. No, ¿verdad? La desventaja en esta clase, hermanas y hermanos, es el tiempo. Ese es nuestro gran obstáculo, vamos a decirle así, no problema, no situación complicada, pero sí una realidad que el tiempo es el que a veces nos permite el hacer los ajustes necesarios para que pueda participar cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, es importante el que nosotros conozcamos a Dios para poder hablar de Él. No podemos hablar de algo que desconocemos, ¿verdad? No podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si no sabemos que Él es el que hace todo lo bueno en nuestra vida. Nosotros nos encargamos de hacer todo lo malo, ¿eh? Como seres humanos no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto. Estoy tratando de darle importancia a la existencia de Dios y en estos videos, de manera bíblica, dan el argumento para asegurar que hay un Dios verdadero, ¿verdad? A lo mejor Isaac en ese campamento al que fue de Frapi vivió ciertas experiencias en donde se dio cuenta que Dios sí existe. Marja nos va a dar su testimonio también más adelante o durante el curso de cuál fue ese encuentro que tuvo con Dios por el cual ahora comparte de él a los demás. Esmirna, en esa escuelita bíblica o en esa actividad que tuvo el sábado pasado, Ofelia, Eliseo, y cada uno de nosotros vamos a tener una experiencia diferente, pero es un Dios para Isaac, diferente al que es para Esmirna, diferente para Ofelia, o es el mismo Dios que conocemos de diferente manera. A eso voy, a que es un mismo Dios, porque hay personas que dicen que ellas tienen su Dios, y ya creo que ya estoy abordando un poquito la clase que viene para que nos demos cuenta y sabemos que hay existencia de otros dioses, ¿verdad? Si hablamos de los dioses griegos, que creo que se mencionó en el segundo video que les compartí, pues hay culturas que crean sus propios dioses. Hay una cultura azteca, hay una cultura maya, hay una cultura egipcia, hay una cultura babilonia, hay una cultura japonesa, hay una cultura en donde hay diferentes dioses. Hay una cultura en la India, hay una cultura en diferentes partes del planeta en donde y precisamente a los habitantes de esas zonas, pues los quieren convencer, ¿verdad?, de que solamente esos dioses existen, ¿sí o no? Y ya después en la siguiente clase van a ustedes a compartir sobre esos dioses que saben que existen en diferentes culturas. No quisiera decir qué cultura le toca a cada uno de ustedes, pero sí en general que hablemos de esos dioses que existen y que de alguna manera los podemos nosotros no relacionar, sino
conocer también para argumentar bíblicamente que solamente hay un Dios verdadero. Creo que han sido muy sustanciosos y muy importantes los videos que he compartido con ustedes. He sido bien cuidadoso en compartir únicamente información que hable sobre la verdad. Es bien importante el poder discernir y decir, esto es verdadero, esto tiene un fundamento bíblico. Nosotros debemos de entender que Dios existe conforme a su palabra, ¿verdad? Y no sé si tengas oportunidad, Ulises, de compartirnos cuál fue tu encuentro con Dios. Ahorita vamos a ir dosificando el tiempo. A lo mejor en 2 minutos nos lo podrías compartir y luego voy con el testimonio de Ofelia y luego sí me gustaría escuchar a cada uno de los que se conectan el día de hoy, a partir del día de hoy, cuál es a lo mejor de Esmirna, en esa vivencia que tuviste, Esmirna, con relación a la conexión, pues es un testimonio, ¿verdad? De cómo Dios tiene un propósito, que ya escuchamos a Esmirna. Vamos a escucharte, Ulises. A ver, te escucho, Bueno, hermano, o te escuchamos. yo fui yo fui 25 años militar y y ahí pues todo es muy carnal, muy humano, bueno, muy deshumanizado. Ahí el 90% de las palabras son groserías. Este, y así hablaba yo. Aunque no había nacido yo en una casa cristiana, pero desde muy niño, yo creo 2, 3 años, mi mamá, entregó su vida a Dios y desde ahí nosotros fuimos. Pero por hecho de mi trabajo, problemas aquí con la familia, pues yo no me acercaba tanto a Dios. Me casé muy joven, tuve a mi hija muy joven, pero no tuve un problema. Yo creo que donde empecé a ver la mano de Dios fue cuando un día mi esposa se empezó a quejar muy grave de su estómago y y pensaron que era una hernia. Al final de cuentas era un quiste que estaba enrollado en una de las trompas y se le había volteado, ya se le habían cruzado la trompa, ya era muy peligroso para ella. Y yo pude ver la mano de Dios porque de haber sido un problema muy grande, fue muy sencillo quitarlo. Pero ese día, porque el día que yo fui, le pedí tanto a Dios estando en el hospital militar, que pues, en mi ignorancia, ¿no? Ayúdame, protege a mi familia. Vi el milagro de Dios, hermano, y aún así no, por lo mismo de estar en el ejército, no me lo permitía acercarme bien a Dios. Fue un momento, ya saliendo del ejército yo, de mucha necesidad espiritual, que estuvimos buscando una iglesia. Fuimos a parar una iglesia que está acá por mi colonia, por cerca del Olivar del Conde, no sé si conozca usted. Sí, Aquí, este, donde fuimos a esa iglesia y la esposa del pastor le dijo a una persona, dile a tu esposo que venga porque le hicieron brujería y yo se lo voy a quitar. Y la verdad se me hizo muy feo eso muy extraño esa doctrina y la verdad hasta sentí miedo. Pero estando un día aquí sentado en la sala, yo no oigo de este oído, perdí casi por total mi oído y en este oído, hermano, oí cuando alguien me dijo, estando yo solo en la casa, me dijo, ve a la iglesia y trabaja. Yo me quedé asustado, ¿no? Me asomé al patio porque si había alguien en la casa y no, todos estaban en las escuelas, mi esposa trabajando y no le hice caso, la verdad. Me volví a sentar y estaba chismeando en el Face. Fue cuando volvió a oír. Ya te dije que fueras a la iglesia y trabajaras. En ese momento, hermano, yo entendí
que era Dios el que me estaba hablando. Me arrodillé, me puse a orar, descargué todas mis penas con Dios en ese momento. Y yo siento, hermano, de ahí para acá, pues sí se nos han venido, un día comenté, cuando yo entré aquí al instituto, nosotros económicamente nunca hemos estado mal, pero del tiempo para acá, para el instituto, hermano, todo se nos ha ido, dinero, negocios, no pega nada, y yo comentándolo esto con un hermano aquí en el instituto igual, el hermano Eliseo tuvo a bien, o la revelación de Dios sin decirme, es que el diablo lo está atacando, el diablo, yo no hacía nada, bien dicen, en un video, dice, el diablo no está en la iglesia. El diablo está en la iglesia, perdón. El diablo está en la iglesia. El diablo no está afuera. Y a nosotros, los que estábamos afuera, no nos ataca porque al final de cuentas ya éramos de él. Pero ahora que yo ya estoy en el cambio, hermano, me estoy dando cuenta que el diablo nos empieza a atacar a mi familia y a mí. En primera, porque mi hijo es psicólogo o está estudiando psicología, ya casi termina. Y él es también de los que nos dicen siempre, es que siempre estás en el templo, siempre quieres templo. Y yo le he dicho, es que yo hago lo que Dios me dice y siempre voy a estar en donde Dios me ordene. Mi, yo creo que mi conclusión en esto, hermano, sería, Dios me sacó de un lugar que era 100% malvado, que es el ejército. Ha sacado a mi familia de muchos problemas y a lo mejor ahorita ya no tenemos tanta economía como al principio teníamos, pero nunca nos ha dejado sin comer. De hecho, ahorita mi esposa está trabajando aquí, que hoy nos toca la comida con los ancianos, con los de la tercera edad, y estoy dejando a mi esposa trabajar solita, pero ahorita está la estufa encendida, se hizo arroz, estamos con las salsas, y mi esposa es la que está deshebrando que vamos a hacer cochinita, y es lo que Ujú. nos ha dado el Señor, siempre a dar más, y siempre nuestra bolsa, hermano, nunca está vacía. Siempre nuestras oraciones están para con todos los hermanos. Yo he aprendido, hermano, en que debemos orar hasta por el hermano más pequeño o del niño más pequeño hasta por el hermano mayor que son los pilares. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo siento que en ese momento que recibí a Dios, aquí hace 2 años aproximadamente, ha cambiado mi vida. Ya no digo groserías, ya no mi familia es más feliz, siempre con problemas, ¿no? Como toda la familia, pero siempre andamos, hasta mi yerno, que era también militar, ya dejó el trabajo, ya se metió ahora sí que a una agencia a vender carros, ya ayuda a la limpieza. Mañana, de hecho, tenemos limpieza en el templo con eso de las lluvias, se nos iba a caer el techo, tenemos limpieza, sacar cascajo. Y hermano, yo he visto la mano de Dios en nuestra familia muy, muy fuerte en ese aspecto que ha cambiado de golpe ha sido nuestra familia, y todo para bien, y todo es para servir y agradar a Dios y hacer lo que Dios nos ordena. Amén, Ulises. Sí, ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes. Y yo creo que la experiencia que compartió Andrés, la que ha compartido Esmirna, la que comparte Omar, la que compartes tú, esa experiencia ha sido, como dices, de golpe, ¿verdad? Así como fue con Pablo, ¿verdad? Cuando se le aparece y él se arrodilla ante esa luz brillante y le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga, Señor? En ese momento él reconoce que es Dios el que está ahí manifestándose, haciéndosele presente para decir, aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Y le dice que haga lo que se le va a indicar. Y él fue obediente. Hablas acerca de la situación difícil, complicada que a veces nosotros, y yo creo que ahorita que nos comparta Ofelia o su testimonio o Isaac, ustedes decídanlo, van a notar que hay sufrimiento,
¿verdad? Y cuando tenemos esas situaciones difíciles es cuando más nos acercamos a Dios. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de acercarnos en todo momento a Él, tomarnos de su mano. ¿Vamos a tener situaciones complicadas? Sí, sí vamos a tenerlas como las tuvo David. En esos salmos, ¿hay sufrimiento en esos salmos? Sí, pero en todo momento hay una eh, reverencia, una eh, alabanza a Dios en esos salmos, hermosos salmos. Y a veces pensamos y decimos, híjole, David tenía una vida completa de sufrimiento, pero en la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme a quién, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no fue a lo mejor un ejemplo de vida, la de David, pero sí un ejemplo en la cual él glorificaba el nombre de Dios, alababa en esos salmos, reconocía que Dios era el creador, que era el todopoderoso, el único que nos puede ayudar en esos momentos de aflicción, ¿verdad? Andrés, en ese testimonio que da, en que el pastor que iba a predicar se acerca a una familia que en ese momento tenía una necesidad, ¿verdad? Y que de pronto, así como de golpe, ¿verdad, Andrés? Se acercan a esa familia y hay un milagro, ¿verdad? Así como tú, Ulises, en esa situación difícil de salud de tu esposa, te acercas a Dios. Omar, ante esa necesidad de ya no seguir siendo eh, maltratado, vamos a decirlo así, por la maestra o por el compañero o por las situaciones por las que él oraba, pues Dios da una respuesta, ¿verdad? Que solo vemos nosotros. Dice Omar, no fueron coincidencias. Respetamos ese testimonio y ese argumento que él da, ¿no? Esmirna también, ¿no? Ofelia, ahorita que nos comparta cuál ha sido ese encuentro. Marja también. Marja, platícanos, a ver, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Vales. Bueno, hermano, pues yo lo dividiría en dos partes. A ver, La primera parte, la primera vez que, digamos, tuve un encuentro con Dios, yo siempre he crecido en la iglesia, nací ahí en ah, la iglesia y siempre he estado ahí. Y cuando cumplí, bueno, cuando tenía alrededor de 12 años, mi papá abandonó a mi mamá. Entonces eso fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces yo me recuerdo que a esa edad me arrodillé en el altar y le dije a Dios que yo creía en él, que yo lo quería a él en mi vida. Y a esa edad recuerdo sentir y ver en mi mente como una luz nacía de mi pecho, de mi corazón y se expandía todo mi cuerpo en ese entonces. Y pues con el paso de los años yo seguí yendo al templo, sirviendo a Dios en diversos ministerios, trabajando. Cuando llegué a un poco más como a mis 18 20 años, un poco más o menos, este, pues como siempre las fuerzas, uno se cansa, uno como es joven, de que otros jóvenes hacen otras cosas y quiere experimentar y quiere saber y conocer. Entonces, me, yo le decía a Dios en ese momento, le decía, fue como una campaña, un congreso, y yo estaba igual en el altar y le decía a Dios, Dios, yo ya no quiero seguir, ya no quiero, muéstrame que aún quieres que te sirva, muéstrame que estás, que existes. Y empezaron a ministrar, era la administración y todos los pastores de ese congreso empezaron a ministrar a, a los hermanos. Y yo le dije, Dios, que alguien venga y me ministre y me diga lo que quieres decirme. Pero yo veía pues, o sea, yo sentía que no, nadie se me acercaba y como sentí mucha tristeza y desconsuelo y dije, ya, hasta aquí. Y yo cerrando mis ojos sentí, como dice el hermano, sentí una mano aquí en mi hombro y escuché que me susurraron, te amo. Y yo abrí mis ojos, dije, ¿quién es? O sea, ¿quién vino a ministrarme? Y yo no vi a nadie. Todos los hermanos, los pastores estaban lejos y yo estaba así como que en un rinconcito y todos los demás hermanos estaban a un lado. Entonces, yo ahí me di cuenta que fue Dios.
que Dios me decía que me amaba, que aún tenía propósitos para mí, que aún, pues, Él era real. Tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Y en esa Trinidad que es un misterio, cada persona tiene una personalidad diferente, ¿verdad? Dios no fue crucificado, sino fue su Hijo amado. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que se mueve entre nosotros. Por eso Jesucristo dice, más les conviene que yo me vaya. Porque si no llegaba la tercera persona de la Trinidad, no íbamos a poder entender su palabra, ¿verdad? No íbamos a poder. Estas vivencias que tenemos, estos encuentros, no los íbamos a poder explicar bíblicamente, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía, el que se acerca y te dice te amo, el que se acerca al pastor que en el testimonio de Andrés y le dice hay una necesidad en este lugar, el que se acerca a Ulises y le dices tienes que trabajar en la iglesia, el que se acerca a Isaac y en su testimonio nos va a explicar, el que se acerca a Omar y le dice tienes que orar para que esta persona te deje de hacer daño y no desear algo malo para la otra persona. Ahí tenemos que ser bien cuidadosos y en ese pedimento tiene que ser con amor, como se acercó el Espíritu Santo con Marya. A lo mejor Marya decía, muéstrame, pero no le decía, muéstrame con tu amor. Por eso los pastores, a lo mejor Marya, no se acercaban a ti, porque tú no le decías a Dios, muéstrame con amor. O sea, tú como que estabas diciéndole a Dios lo que tenía que hacer. Dios es soberano, ¿eh? Y Él no te va a obedecer a ti, tú lo tienes que obedecer a Él. El Espíritu Santo se acerca a ti y te dice una palabra clave que es amor. Nosotros en ese mandamiento que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Entonces, en toda esa vivencia que tenemos, ese encuentro que tenemos, vamos a ver de pronto que hay una necesidad, sí, especial, una forma diferente, pero vamos a tener un solo, un mismo Dios cada uno de nosotros, en el que creemos y que está vivo, María. ¿Sí? A lo mejor ahí en esa parte de dirigirte a Dios, no lo estabas haciendo con reverencia, sino como diciéndole, me tienes que mostrar. Él no nos tiene nada que mostrar. Nosotros sí tenemos mucho que demostrar con nuestra obediencia y humildad. A lo mejor no estabas teniendo esa humildad, Marja, y Como que te, nada más quería ver si él era real, ¿no? Como y comprobar. como que en tu forma, ajá, como que en tu forma, Marja, tú lo estabas retando para ver o condicionando y decirle, bueno, si tú no te manifiestas ahorita, yo te sigo, ¿verdad, Marja? Así lo entendí, ¿eh? Y si estoy equivocado, tú me dices. Pero a ver, demuéstrame que existes. Pues él sí existe y te lo demostró de esa manera con amor. Y a cada uno de nosotros, Ulises puede ahora interpretar lo que fue el amor que lo invitó, de manera amorosa lo invitó y que respondió a esa necesidad en la cual él le pedía sanidad para su esposa y ahorita nos dice que su esposa está trabajando para ofrecerle alimento a los ancianos, ¿no? A los de la tercera edad ahí en su iglesia, supongo, o en algún lugar. Pero como él dice, la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Y nosotros siempre vamos a estar en esa disposición de dar sin esperar nada a cambio. Dios es el que va a obrar para bendecirnos, para darnos abundancia, pero no abundancia a lo mejor en lo económico, sino en la parte espiritual. Él nos va a enriquecer en esa parte espiritual para poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Veo que Ofelia seguramente tiene otra experiencia con Dios. Y Ofelia, por favor, en la siguiente sesión iniciamos con tu testimonio. Sí se me hace bien importante, Isaac, el que comparta cada uno de ustedes esa vivencia para poder identificar de qué manera Dios se ha manifestado en nuestras vidas, que por medio de su Espíritu Santo ahora nos hace entender
¿Cuál es el propósito? A lo mejor Ulises nunca había pensado en trabajar en la iglesia, ¿verdad? El pastor se llama Rubén, Rubén de la iglesia, Ulises, no. Pablo Monroy, Rubén Monroy, no. Se llama Oscar Alejandro Cuevas. Ah, ok, ok. Bueno, lo importante, Ulises, es que tuviste ese encuentro con Dios y sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios creador. En esos dos videos, Marja, eh, ahora que los puedas escuchar, o ya los escuchaste o los puedas escuchar, porque una vez que vea que Esmirna los ingresa, agrega al grupo, a los que hacen falta, vuelvo a enviar la información. Y la idea es que tengan ese mismo argumento Ya los bíblico. agregué, hermano. Gracias, Ya Esmirna. los agregué. Ok, durante la tarde o más al ratito puedo invitarles nuevamente esos videos que están ahí porque los nuevos agregados pues, no tienen la información y hagan su resumen, su argumento, de manera que la información que escuchen sea entendida y si es entendida, sea aplicada a su vida y sea compartida con las personas que no conocen de Dios. En esta materia, Marja, Isaac, que se conectan apenas, Ofelia, en esta materia que se llama apologética, significa que vamos a defender nuestra fe, pero con mansedumbre. Lo tenemos que hacer con amor. Y esas experiencias que hemos tenido de vida, en donde podemos demostrar que tenemos un Dios vivo, un Dios que sí existe, un Dios creador, un Dios que es el mismo para todos, lo hagamos precisamente con conocimiento de la palabra de Dios, que nuestra fe no se debilite pensando en que la solución va a estar o en otra religión o en otra forma de vida, como me hizo pensar Ulises, al ver que cambió su situación económica, pues a lo mejor él decía, creo que me conviene estar del otro lado, pero no, porque Dios le dijo, tú no te tienes por qué confundir, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que pidas en mi nombre, te será dado. Y si él pide en la parte de economía que tenga lo necesario, lo suficiente para vivir, Dios le va a dar lo necesario y lo suficiente para vivir. Porque si le da de más, él se va a alejar de Dios. ¿Sí, Andrés? Nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios para poderla compartir. Si no conocemos de la palabra de Dios, vamos a compartir lo que pensamos acerca de Dios y no a un Dios verdadero. ¿Sí? De pronto ya son 11:35, se fue rapidísimo el tiempo. Vamos a seguir dosificando el tiempo. Ofelia, inicias por favor con tu testimonio. Isaac después y después Lupita no nos ha dado su testimonio. Mira, Marja ya nos dio, Mar ya nos dio su testimonio. Ulises, tuvimos 3 testimonios y esto lo vamos a ir manejando así en las clases para que dosifiquemos los tiempos. De verdad que yo quisiera que este curso durara a lo mejor un año o que fueran 4 trimestres de apologética, 4 trimestres de cada materia, pero desafortunadamente está programado así o afortunadamente está programado así porque nos damos cuenta que el que obra en este momento que estamos conectados es el Espíritu Santo. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a hablar acerca de otros dioses. Ajá. Voy a buscar la información para que ustedes también tengan esa oportunidad de revisar información. Háganlo con mucho cuidado, por favor, Berenice.
hagan con mucho cuidado esa revisión de información para compartir. Voy a dar el tiempo a cada uno de ustedes para que nos hable sobre los dioses que existían en diferentes culturas. Ojalá que no coincidan todos sobre en la cultura griega, ¿verdad? Que no hablemos nada más de los dioses de esa cultura, sino de varios más, ¿sale? Y veamos que el hombre crea esos dioses, pero la palabra de Dios no habla de esos dioses griegos, ¿verdad? Ajá. Y únicamente para nosotros debe de existir un solo Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí? Y seguramente Isaac va a ser interesante su testimonio. Lo estoy visualizando así, Lupita, Berenice. Ha sido interesante el testimonio de cada uno de ustedes y en la siguiente clase lo vamos a compartir. Por lo pronto, mi oración puedo decir que fue contestada, porque oraba para que todos estuviéramos conectados en este sábado compartiendo la palabra de Dios. Que si había una situación complicada, veríamos cuál era la solución para que ustedes siguieran trabajando en este trimestre y no empiece el enemigo a poner obstáculos, porque sabemos que hay un Dios poderoso y que nos da la victoria. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y doy gracias a Dios porque esa oración fue contestada el día de hoy. ¿Sale? Sigamos en oración unos por otros, ¿eh? Para que el próximo sábado nos reunamos de la misma manera y compartamos sobre la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Gracias, Esmirna, por agregar a los hermanos y hermanas que hacían falta. Y en un momento más les comparto de la información y estaremos en oración y dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Sale? Pongamos en manos de Dios nuestras necesidades y Él contesta, como ha contestado en este día, esa oración para que todos estuviéramos juntos hoy. ¿Sale? Que Dios les bendiga, disfruten de su receso y nos vemos Igualmente, hermano. primero Dios el próximo sábado. Estamos Dios en le bendiga, comunicación hermano. por Dios el le grupo. bendiga, gracias. Dios les bendiga. A ustedes, Dios les bendiga. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Disfruten de su receso. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bye. Ayer, Dios les bendiga. Gracias. Hermanos, una cuestión, me voy a tener que retirar, porque tengo que ir a dar de comer. ¿Me podrían apoyar con la tarea del hermano Arturo? Y si hay de los libros de Hechos, por favor, Omar. Ok, Omar, te lo agradecería muchísimo. sí, hermano, nosotros le apoyamos. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Opciones, bye. Bye, Dios les bendiga.